Vamos entonces a reflexionar rápidamente sobre el capítulo 21 de nuestra Confesión de Fe de 1689. Ya vamos por el párrafo 2 del capítulo 21. Se llama de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, y estuvimos hablando de lo que Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, nos ha liberado de la esclavitud del mundo y demás. Entonces el párrafo 2 lo que hace es expresar un poco más o apuntar a la libertad de conciencia. Vamos a leer entonces el párrafo 2 de nuestra confesión de fe. Dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres, que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Esto es lo que creemos y confesamos, hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, lo primero que vemos en nuestra confesión de fe es que Dios es el único Señor. Dios es el Señor de la conciencia. La Biblia claramente, y la confesión lo refleja, le da la autoridad del legislador, del juez, únicamente a Dios. Es Él el que establece su ley, es Él el que nos manda, es Él el que nos gobierna. Nadie más tiene ese título. Ni el Papa, ni un apóstol, ni ningún tipo de autoridad puede usurpar esa posición que solamente es de Dios, pero eso tiene implicaciones en nuestra vida. ¿Qué significa que Dios es el Señor de la conciencia? Que Él ha establecido en su palabra lo que nosotros debemos obedecer, lo que nosotros debemos creer y guardar, y todo debe de estar contenido necesariamente en las Escrituras, o como dice en el párrafo 1, explícitamente expresado, en el capítulo 1, perdón. Pero esto tiene implicaciones para nosotros, hermanos, y esos son los dos puntos a los que apuntan nuestra confesión de fe. Pero antes de pasar a estos dos puntos, me gustaría que leamos Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y esa no es la única vez que Pedro establece esa verdad. Nosotros le debemos obediencia a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos que Dios es el Señor de la conciencia, y esto tiene implicaciones para nosotros. Y la primera implicación es que ya que Dios es el Señor de la conciencia y nosotros somos libres en Cristo Jesús, no podemos creer ni obedecer mandamientos de hombres. Eso es lo que dice. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad. Si nosotros como creyentes nos sometemos a mandamientos de hombres, mandamientos de personas, a tradiciones que contradicen la palabra de Dios o que no están en la palabra de Dios, traicionamos la verdadera libertad de conciencia que hemos recibido. Eso nos llama a la responsabilidad, hermanos. Pero hay una segunda implicación. Lo vemos más abajo. Dice: y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. No podemos ni creer ni obedecer mandamientos que contradigan la palabra de Dios, pero tampoco podemos exigir de otras personas que lo hagan. Es nuestra responsabilidad. Por eso tenemos que ser como los bereanos, indagar en las Escrituras, discernir conforme a la palabra qué es lo que ha mandado Dios para que nuestras conciencias estén convencidas por la palabra de Dios. Pero no podemos demandarle a nuestros hermanos a obedecer algo que Dios no nos ha mandado. Y tampoco podemos creer. Y me gustaría que leamos por último, hermanos, 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Es un versículo de la Escritura donde claramente vemos nuestra responsabilidad. En el párrafo 23 dice Pablo: ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Pablo no dice, tengan cuidado, no se hagan. Es nuestra responsabilidad de discernir conforme a las Escrituras, porque hemos sido liberados. ¿Sí? Tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. El Señor nos ayude. Bendiciones.